Shalom Aleichem. Okay, so let's just quickly terminology that we had yesterday, and then we'll move on. Uh, how do I say it? How do I do this? Okay, here it is. Okay, so we had the terms of chumrah, which means stringency, and to be stringent. Okay, um, to be stringent is machmir. Okay, then we have kula, which is leniency. To be lenient is makel. Okay, and to put it into the plural is chumrot or kulot. Okay, that's the terminology. Now let's move on. Okay, we Bueno, don't hear you. entonces el rap There you go. quiere repasar alguna de los de terminología que estaban platicando ayer o en estos últimos días. Y la primera de esto era de Jumra, que significa una estrigencia, a lo más estricto que está en la halajá. Y ser una persona que es astringente es ser una persona que es mahmir. Eres mahmir en ciertas cosas, a lo mejor en kashrut, a lo mejor en cómo te conduces, en negocios, etcétera. Entonces, ese es el acto de ser astringente. Ahora, una kulá es una permisibilidad, es ser más permisible, ¿ok? No irte al lado más estricto, pero irte al lado más permisible, obviamente adentro de la halajá. Ahora, ser una persona que es a veces una persona que no es tan estricto, ¿ok? Y que es más permisible en ciertas cosas, puede ser, no sé, una persona que no es tan cuidadoso en ciertas cosas que tengan que ver con kashrut, o sea, sí se mantiene kosher 100%, pero igual y, no sé, come pan que no es paz Israel, come leches que no son halab Israel, etcétera. Esta persona sería una persona Meikel. Entonces, después, eh, el Rab nos pone aquí en los plural sería, eh, en lo plural sería Humrot o Kulot. Okay. Now we're going to go on to a few different types of chumrot, kulot. We're going to get to it. I'd like to give you a proper attitude towards this. Some people say there's no reason to be stringent. Okay, let me give you that from Rav Bachrach. This is my Rosh Hashiva in Monsey. Okay, so I noticed I do this. You guys will see this every single day. Okay, he always started class with a cup of coffee. That's not the homework. Don't worry. Okay, so he would drink the coffee a little bit in the beginning of the class, and then he would let it sit. And then at some point later, he would drink the coffee quite quickly and then say an after bracha. And I knew this man long enough. I said, there's nothing that he does that he doesn't do for some type of a religious reason. So I said to him, what are you doing? What's this all about? And then he explained, and it opened my eyes to the world of what's astringency, a proper attitude towards this that's not just being fastidious, but it's an incredible love of Torah. It's an amazing lesson. Let Yaakov Meir first translate. Bueno, entonces el Rab quiere hablar sobre el tema, no nada más darnos la definición de una jumra o una kulá, pero también de cuál es la actitud que una persona debe tener a ciertas cosas. Muchas personas te van a decir, bueno, es que no tengas tantas humrot, o cuál es el punto de tener tanta humrot. Entonces, en realidad, preocúpate nada más por la halajá, seguirlo al pie de la letra,
y no te vayas más allá del pie de la letra. Entonces, no seas tan extremista, etcétera. Entonces, el Rab nos va eh, dar unas historias donde en realidad nos ayudan a entender cuál es el propósito de tener diferentes Humrot y cómo podemos observar ciertas cosas en nuestra vida. Ahora, el Rab nos da una historia con su Rosh Yeshiva, que era Rab Bachrat, en Monsey, cuando el Rab estaba en la Rosh Yeshiva. Is he still alive right now? Yes, Baruch Hashem. I think maybe one of my friends studies at Yeshiva and maybe is Yeshiva in Monsey. Or Yisrael. He's in a Sephardic yeshiva, and I think it's in Yep, Ramat too. yep, that's him. Wow. So I'll ask him about how old would he be now? 72. 72. Wow. Bueno, entonces el Ram nos da una historia y nos dice que cuando él estaba en la yeshiva en Monsi con ese Rabahrat, entonces em, él se dio cuenta que cuando se tomaba su café, obviamente su café como todos se lo sirven, o en ese tiempo café caliente, ahora muchas personas toman el café frío, pero un café caliente, entonces se tomaba su cafecito y antes de que acabara dejaba una buena cantidad de café y dejaba que se enfriara el café y se lo tomaba, no sé, 10 minutos después, etcétera, y después se lo tomaba todo y después decía una veraja ajroná, una veraja posterior. Entonces el rab dice, bueno, yo conozco mucho a este rabino y sé que nada lo hace nada más así por hacerlo de cualquier manera. Entonces, obviamente hay un motivo por lo que él hace esto. Entonces, le preguntó exactamente por qué hacía este tipo de conducta y el rap le asombró mucho la respuesta que dio y esto cambió la perspectiva que tenía el rap cuando estaba pensando en Humrot y en cosas por el estilo. Okay, in order to understand this Chumrah, you need to know the basic halacha on issues of brachot. I'm going to give this over to you. You do not need to take notes on this. We will get to this when we learn the law of brachot quite well. Okay, you can't just say a bracha whenever you want because the name of Hashem is there and there's a prohibition in the Torah of using Hashem's name in vain. And if the bracha is not required halachically, and you say, well, I can say a bracha anyway, so that you eat a ham sandwich, anyway, it's the same exact thing. Can't just let a bracha out of your mouth unless you know that there is absolutely a requirement for it. Okay, for a bracha rishona, for a bracha that comes before food, even if I'm going to have one half a teaspoon of coffee, I have to say a bracha because the bracha for food is on imbibing anything that will give you some pleasure. Okay. But the after brachas on food has nothing to do with that. It has to do with satiation. If I did not have the amount of liquid that is considered to be a drinking session, it should be 150 milliliters, could be different opinion. If you got a more lenient opinion, 86. Okay, but if you have not had an amount of liquid um, that's that large, which is not so much, okay, within um, a very short period of time, we'll go to the definitions of the scenes under the laws of brachas, then you do not say an after bracha. Why? Because you had nothing which is called satiation. Even if I had a whole liter, but I had a sip now and a sip later. If I have hot coffee all the time, let's say you're like from England and you always have these hot tea right next to you, and you have a sip when it's very hot, but you never drank, let's say, two large gulps very quickly, one after another. There is no after bracha. Okay, but I want to say one. Nope, not allowed. But that's the base halacha. Now let's get to the chumrah. Bueno, entonces para explicar esta historia hay que tener un poquito de fundación y de base de conocimiento en halajá, en respectivo hacia verajot. Y una persona cuando dice una verajá, en realidad estás usando el nombre de Hashem. Y sabemos que no deberías de usar el nombre de Hashem en vano. Entonces, una persona no puede estar diciendo todo tipo de verajot cuando no son apropiadas. Entonces, porque aunque una persona diga, bueno, es que yo quiero decir una veraja ahorita, ok, pero ahorita no es el momento
donde te requiere decir una verajá. Entonces es como decir, bueno, es que ahorita me quiero comer no sé, una torta de jamón. Bueno, pues está prohibido, no puedes comerte una torta de jamón. Es lo mismo. Entonces, una persona cuando dice una verajá tiene que ser cuidadoso cuando el nombre, usa el nombre de Hashem, de no transgredir en este mandamiento de usar el nombre de Hashem en vano. Entonces, cuando una persona toma café o comes cualquier cosa, etcétera, aunque te tomes una mordidita o tomes una cucharada de café, tienes que decir una verajá, la verajá primera, ¿ok? Va a decir la verajá de Shakol. Eso todos lo sabemos. Aunque tengas una migaja de pan o de lo que sea, tienes que decir una verajá. ¿Por qué? Porque estás obligado en decir una verajá en ese momento, ¿ok? Porque tiene que ver con cosas donde vas a tomar un cierto de placer con ese tipo de comida, etcétera, etcétera. Pero cuando dice una verajá posterior, es otro motivo por lo que se dice una verajá posterior. Una verajá posterior tiene que ver con una persona que tiene una cesación sobre un satisfecho sobre ese alimento, ¿ok? Y para estar satisfecho sobre un alimento o una bebida, tienes que tener una sesión de trago de bebida. ¿Ok? Y tomar una cucharadita de algo o tomar un pequeño trago de algo no es suficientemente satisfacción o de estar satisfecho para decir una veraja posterior. Igual comer algo, tienes que comer mínimo una cantidad, ¿ok? No sé, un kazait o un pizza, etcétera, una cantidad, no sé, una galleta entera o dos galletas enteras para decir una veraja posterior, ¿verdad? Entonces, si nada más tomas una mordidita chiquita de una galleta, no estás requerido, de hecho estás prohibido en decir una veraja posterior, aunque tú quieras decir una veraja posterior para bendecir una veraja Hashem, no importa, no nada más no estás obligado, pero estás prohibido en decirlo. Ok, entonces ya que entendemos ese concepto, ahora seguimos con la historia. Okay, so I said to Rav Bachach after the class when I saw him do exactly this, right? You guys will see this every single day. You should see the bracha a little quieter because we're in the middle of class, somebody's translating. But I said, why did you sip a little in the beginning? Let the thing sit. This thing's been cooling down for like a half hour over here. I said, why did you then drink a lot and then say a bracha? He said, it's a chumrah. You don't have to do this. I said, okay, explain this to me. What are you doing? He said, I really like hot coffee. I don't like cold coffee too much. It's only one thing. What I like more is the ability to praise Hashem. I'm only in this world for 120 years maximum. And if I have the ability of using this world in order to be able to praise Hashem and create a connection of myself with Hashem in any way, then I want to do that. So I enjoy the coffee. Halachically, I'm patur. We'll get to that. Patur, I'll put the terminology up 1 second. And we're patur, which means exempt. Okay. I'm patur. If I drink my hot coffee, a sip, and then I explain something else, and as you guys are writing it down, then I take another sip, no gulps like that. He said, I have no requirement of an after bracha because it's not called a drinking of satiation. I did not have a revi'it. We'll get to that under the laws of brachot. Okay. I said, okay, so what's this thing of the gulps? He said, I don't detest, but I don't like so much cold coffee. He said, so I drink most of my coffee up to the point that I leave the amount that I know that's going to cause me to be opposite of patur, which is chayav, which is required or obligated. Okay. He said, I'm going to leave the amount so it'll cool down so that I will drink it quickly within the amount of time that is considered a drinking session, so that I will force myself to be now required
to have to say a bracha. And I said, but you don't like it. He said, listen, if it was something detestable like the taste of medicine, then you're right. Then there's no bracha on for as far as food. But it's coffee, even if it's cold. Come on. So, okay, so got it. Entonces el Rab le preguntaba que él por qué hacía esto. Vieron el Rab, él les demostró lo que hacía Rab Ahrar y se tomaba el último de su café, tomaba un trago, un buen trago y después tomaba un último trago. Entonces eh, ya no eran una cantidad pequeña, ya era una cantidad más fuerte, una boca llena de líquido, etcétera. Entonces cuando estás tomando tu café, de poco, está tan caliente el café, entonces te lo estás tomando poquito, poquito, poquito. Entonces cada, no sé, cada minuto tomas un poquito más, pero no tomas no consumes un Revit o una cantidad fuerte de líquido, no sé cuántos sean, ciento y tantos mililitros, depende a cuál opinión te refieras, en un cierto rango de tiempo. Entonces, en realidad, una persona puede estarse tomando su café de poquito a poquito o su té de poquito a poquito cuando está caliente y no estás obligado en decir una veraja posterior, aunque te hayas tomado todo el té. ¿Por qué? Porque te lo tomaste muy despacio, ¿ok? Es por eso que Ramahrat se tomaba su té, digo, su café de poco a poco, pero al último dejaba una cantidad suficientemente más que un revit y ya se lo tomaba ya más de dos tragos. ¿Por qué? Porque ya dejaba que se enfriara para podérselo tomar de una manera toda la vez, para que ya se sintiera obligado ahora en decir una veraja posterior. Entonces el Rab le preguntaba, ¿por qué haces eso al último? Lo vio que se tomó dos tragos y después dijo, recitó la veraja posterior de Boré Nefashot, que es la veraja para líquidos, o para líquidos que no sean vino, y después le dijo, ¿por qué lo haces de esa manera? Y dice, no, no te preocupes, es una jumbra. Dices, bueno, pero explícame cuál es por qué es una jumbra o de qué se trata. Dice, bueno, es que mira, y le explico exactamente eso. No estás obligado, ¿ok? Y si yo me tomo mi café poco a poco, entonces estoy patura, tengo una excepción, no tengo no tengo la obligación de decir una veraja posterior. Entonces, yo como una persona totalmente observando la halajá 100%, puedo pasarme toda la vida tomando mi café de trago a traguito y jamás tengo que decir una veraja posterior. ¿Ok? Eso es el pie de la letra. Pero tengo 120 años en este mundo nada más. Y yo estoy buscando conexión con Hashem, estoy buscando momentos para bendecirlo, estoy buscando momentos donde puedo decir verajás apropiadas en su momento adecuado y esta es una oportunidad. Entonces, si yo me tomo mi café de esta manera, donde me tomo trago por trago y al último guardo una suficientemente cantidad de un revit y después me lo tomo de dos jalones o de un jalón, entonces ahora sí estoy obligado a decir una veraja. Entonces ahora sí tengo un hayab en decir una veraja, sí tengo una obligación en decir una veraja posterior y es por eso que lo hago de esa manera, porque así cumplo de dos formas. No nada más dijo una veraja anterior, antes de tomarme el café, pero también ahora tengo una obligación de decir una veraja posterior y ahora esta es una jumbra, dice que no la tienes que hacer, pero ahí te da un sentido donde, donde puedes ver que tener una jumbra no nada más es ser estricto con ti mismo, pero sino tener una jumbra es buscar más conexión con Hashem a veces, es buscar más inspiración en tu vida y más irte más allá del pie de la letra, no nada más hacer lo mínimo que tengas que hacer o tu mínima obligación. So I asked Baruch, I said, okay, I'm trying to understand the attitude towards Chumrot. I was just becoming more religious. And I had followed Shabbos and Kashrus beforehand, but I was coming into yeshiva, I was becoming more serious about things. And I said, I don't get this. If the halacha doesn't require it, why are you doing it? He said, aren't we just supposed to be a person who stands within the four amot, the four cubics of halacha? He said, correct. That's a minimum. He said, that's fulfilling your requirements. He said, but
let's take a look at Pirkei Avot. We've mentioned this Pirkei Avot a number of times. Chazal tell us in Pirkei Avot that you are to cancel the recipe for being a servant of Hashem is first cancel your will. I said, okay, I love hot coffee. I don't love cold coffee. I don't detest it, but I mean, I don't love cold coffee. He said, so my will is to have the hot coffee. I have some, but I got a problem. Well, I want to do the second part. Make his will into your will. What does that mean? He said, the same way I go after the things that I want, I should go after the things that Hashem wants. Hashem wants us to draw closer to him. One of the methods that this was done was through the laws of the Brachot. And being able to praise Hashem, it's not really praise, it's recognize that he is the source of everything. I'm not saying that I'm not giving a blessing to Hashem. I'm saying he is the source of all blessing. I have a coffee over here. How do I have it? If I'm satiated, how do I have it? If I'm not dying of thirst, how is that happening? Because he is the source of all blessing. So I am making his will into my will. Cancel my will is like, okay, the hot coffee. Okay. And I'm doing this, why? Because I want his will. I want to act towards Hashem's will, the same way I act towards my own will. And he said, that is becoming an Eved Hashem. That is becoming a servant of Hashem. He said, can I tell you have to change the way you eat have your coffee? He said, I'm not telling you have to do it. He said, but this is an attitude towards Chumrat. Bueno, entonces el Rab le preguntaba, le decía, dice el Rab, yo en este momento me estaba haciendo más religioso, ya estaba observando Shabbat, pero quería entender un poquito más sobre la actitud que debemos tener hacia Humrot. Entonces yo le preguntaba, explícame bien este modo de vivir tu vida, que estás tomando ciertas Humrot hacia ti mismo, porque dice el Rab, yo pensé que debíamos vivir dentro de los 4 Dalet de la halajá, amot de la halajá. Entonces, es decir, tenemos que seguir la halajá al pie de la letra, pero en realidad no estamos obligados a irnos más allá del pie de la letra. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer cosas más estrictas donde no está requerido? La halajá no te requiere que hagas las cosas de esa manera. Entonces le decía, este rabino le decía, dice, sí, es cierto, es lo que debes hacer, pero eso es el mínimo que debes hacer. Dice, en realidad, dice, entendemos en Pirkei Avot, habla de eso, dice, ya lo hemos hablado muchas veces, donde dice, una receta para ser un buen siervo a Hashem es cancelar tu voluntad y tus deseos enfrente de los de Hashem y convertir los deseos y la voluntad de Hashem en tu voluntad. Entonces, una manera de hacer esto es con algo tan simple como, y mundano como es el café. Dice, a mí me gusta mucho el café, me gusta el café caliente, no odio el café frío, pero no me gusta tanto como el caliente. Entonces, ok, ya me tomé mi café caliente y ahora puedo convertir la voluntad de Hashem en la mía, ¿ok? Porque ¿qué quiere Hashem? Hashem no nada más quiere que lo bendizamos, que Hashem no necesita nuestras bendiciones. Hashem busca nuestra conexión, entonces nos está dando una receta Hashem. Es por eso que Hashem inventó todo este sistema, entonces, porque quiere que nos acerquemos más a Él, pero dice, cuando nosotros estamos bendiciendo a Hashem, lo que en realidad estamos haciendo, estamos reconociendo que Hashem es el creador de todo. Entonces estamos buscando oportunidades para conscientemente entender que Hashem creó todo, es el dueño de todo y nos está dando la oportunidad a nosotros ahorita que nos tomamos este café y podamos bendecirlo de esa manera. Entonces es una perfecta manera de no nada más. Ok, ya hicimos nuestra voluntad, ya tuvimos nuestro deseo de tomar nuestro café caliente. Ahora vamos a tomar el deseo de Hashem, ok, y la voluntad de Hashem y hacerla en la de nosotros y ahora decir una verajá posterior. Dice, esto es ser un Eve de Hashem, es ser un siervo de Hashem, actuar de este tipo de maneras. Okay. All right. Let's take the next type of Chumrah. That thing that Rav Bachrach did, there's
really no requirement to do like he did. It's a very positive thing. But now let's get to something where there is a reason that one may have to. One has some type of an impetus standing behind them that they really should. And that is when you have a chumrah based on some type of a halachic issue. In order to understand this, we're going to have to jump the gun and discuss another subject, which is, and I will discuss this a little bit more. Hmm. Okay, le hat chila versus the diavad. It means I don't know how to spell this in the English thing. For maybe versus post facto. Post facto. I'm not, how do you do that? No, I don't know I don't know how to spell that. If I spelled it wrong, sorry. Okay, let's first discuss this issue, which is there is a way that something needs to be done halachically properly. Sometimes if something was done, you could still rely on it. B'diavad. You're not allowed to lehat chila. You're not allowed to a fortiori beforehand say, "Oh, I'm going to do this in a b'diavad form. I'm going to do this in a not so good form, but it'll be okay at the end." No, you're not allowed to choose to be lazy. Okay, so let's take an example. You have a chicken. It was killed properly, shech, and it was washed properly and everything. Okay, feathers are off. It's washed properly. You need to salt it in order for it to be kosher, and then wash the salt off. It draws out certain surface amounts of blood. Okay, fine. Lehatchila, a fortiori. You are supposed to put salt on all surfaces of the animal, both inside and outside. It means the entire internal cavity after all the guts are removed. Okay. B'diavad, post facto. If somebody only salted one side, the outside, and was lazy and did not do the inside, the chicken is still kosher. B'diavad. Okay, let's now discuss an issue of chumrah. Now you understand the base halacha, so we can understand what are we talking about. Okay, good. Bueno, entonces ahora vamos a hay otra razón por la que una persona llega a tener una jumbra. No nada más es porque una persona se quiere acercar más a Hashem y está buscando maneras de bendecirlo más, pero también puede ser instantes donde depende de ciertos problemas álgicos que pueden existir. Puede ser que una persona diga, bueno, es que yo voy a ser más estricto en esta área de kashrut porque en realidad no estoy de acuerdo con ciertas permisibilidades y necesito tener yo esta jumbra para protegerme en que no transgreda, llega a transgredir algo. Entonces, para dar un ejemplo, en Radice ahora nos tenemos que meter en otro tema donde en realidad nos estamos saltando aquí conceptos, pero vamos a explicar un concepto brevemente que es Lejatjila a Bediabad. Lejatjila sería algo que hacemos posteriormente, que es decir, al principio, desde el principio, las cosas las queremos hacer de una cierta manera, ¿ok? Esto va a ser lejatjila. Es decir, nos vamos a conducir halágicamente de una cierta manera, lejatjila, ¿ok? Pero bediabad, es decir, después de que, de que ya haya pasado el hecho. Entonces, una, para dar un ejemplo de esto, es decir, una persona no puede decir, voy a hacer algo desde el principio Bediabad. Es decir, lo voy a hacer no de la manera más óptima, pero desde el principio lo voy a hacer así. Porque ahí ya no califica. ¿Ok? Esta permisividad de hacer algo lejatjila o bediabad, ¿ok? De que algo bediabad sea aceptable, es decir, no lo puedes hacer si es planeado o si lo hiciste con intención mala. Es decir, no voy a hacer las cosas bien, no voy a hacer ciertas cosas y las voy a dejar hasta Shabbat para hacerlas en Shabbat. Ok, no puede ser eso.
Entonces, ahora, ¿se te olvidó hacer algo antes de Shabbat? Ok, a lo mejor lo puedes hacer en Shabbat si es algo que es permisible hacer en Shabbat, pero no puedes hacer algo desde el principio con una intención de hacerlo mal, ¿ok? Porque ahí ya no tienes la permisibilidad para hacer esa cosa mal. Entonces, es una permisividad halágica esto de que algo sea aceptado halágicamente bediabá, después del hecho. Entonces, para dar un ejemplo de esto, el Ram nos está dando algo, nos dice, vamos a decir que tienes un pollo o un animal, ¿verdad? Donde ya le hiciste la shejitá y sabemos que hay ciertos procesos para procesar la carne kosher. Entonces, si tú estás procesando un pollo y ya le diste shejitá y lo mataste, a cualquier animal lo debes de abrir, sacarle los órganos, todo, ya tenerlo abierto. Y después ensalar con sal kosher. Entonces le pones sal por afuera, pero también le pones sal por adentro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si al animal, no sé, no le quitaste lo de adentro y nomás lo ensalaste de afuera? O en el ejemplo donde está dando el rap, dice, ensalaste nada más mitad del animal, no ensalaste la otra mitad del animal porque tuviste una interrupción. O se te olvidó y después regresaste y te diste cuenta, ah, no ensalé mitad del animal. Entonces, lejatjila no lo deberías de hacer de esa manera. Pero bediabad, si lo hiciste por error, o tuviste una interrupción, entonces puedes regresar y ensalar la otra parte del animal y es kosher eh, bediabad. O sea, es aceptable comerlo, es kosher bediabad, pero no es de tener este tipo de conducta lejatjila del principio. Okay. Now you understand the principle. Now let's go into the issue of chumrah based on a halachic issue, a halachic possible that maybe something isn't being done right. When you go to the factories that produce kosher chickens, depending on your country, but let's take, for example, in America, the Empire plant. I don't know what they do now. I'm talking now about something 30 years ago. Maybe things changed. Okay. Um, they are producing not thousands, tens of thousands of chickens a day. Okay. So, how you are supposed to salt your chicken when you had a chicken in your backyard and shafted it and now you cleaned it and now you're salting it is you would cover the outside with salt completely, even under the wings, and then you would take a handful of salt, stick it into the internal cavity and cover the entire thing, let the thing sit for 18 minutes, wash it off well, fine, and presto magic, the thing is now kosher. Okay. You think they're doing that in these factories? Who has the time for this? You want your chicken to cost $100? You got manpower hours. You're not doing that. They're not doing it. So what there is the chickens are rolled onto piles of salt on the outside. And then as they were put for the final process, there was like a tube, like a vacuum cleaner, but doing the opposite. Okay. And then salt was kind of flying around. If you've ever looked inside of a cotton candy machine, how the sugar is spraying against the walls in bursts. It seems to be like the particles of sugar, same thing with salt, kind of hold together. There are places where there's a burst, yes, places where the burst, no. So they would stick this, backwards vacuum cleaner thing into the cavity of the chicken. The entire spreading salt on the inside instead of the entire thing would be done. Who says that when you went, there was a burst of salt? Maybe you didn't have it. Who says it covered the whole thing? Biddy Evan, you can rely on it. Gewaltig. You want to live that way? And so they're developed in America. Okay, over here we have it also, but concept of taking on the chumrah of kosher opened versus kosher closed. What's opened means there is no internal cavity. The chicken is cut down the front part and unfolded,
And how do they kosher the chicken? The thing comes out now, it's opened, and they go into the salt. 100% covered. Looks like Frosty the Snowman, except it's looking Frosty the flattened snowman. Okay, and that's it. This way, you know that your chicken was done lahatchila. But I could rely on the hechsher because even if not b'diavad, so many people say, do I want to rely on the possibility that maybe my chicken is kosher only b'diavad? So people will spend more money and be machmir to make sure that their chicken was done lahatchila, kosher opened. That's a concept of a chumrah based on a halal issue. But even these people, like, if you hold by that, like, I'm not saying you should, I'm saying, like, even in this situation, there is a situation where, like, are the super stringent hechshers giving hechshers to also whole chickens that are not open, that No, are carefully being salted? but What is that's carefully not. salting Rav them? Landau will not. Oh, there are um, small shechts houses where things are done in small quantities, which have very good hechshers, but not usually by these larger hechshers. In other words, if you're going to kosher, my wife went with my cousin to kosher turkey, and they were doing it there themselves, and um, you know each one took quite a while to make sure every single was done. No problem. The problem is the relying on the factory, relying on large amounts. That's where the problem exists. Now, not to veer us off too much, but on the what's the time limit on afterwards? Like, let's say it was done, you buy one of these chickens, and then you said decide, oh, I'm Within gonna salt the 3 days of it being shechted, if it's not frozen, if it 100%. wasn't right. The frozen thing is an issue. Another issue. Yeah, another issue, right? Bueno, entonces, el RAM nos da un ejemplo, nos dice, va un ejemplo de una compañía aquí en Estados Unidos que son procesadores de pollo y otro tipo de alimentos que se llama Empire. Y esto estaba pasando hace, no sé, 20 30 años. Puede ser que ahora sea diferente, pero es un ejemplo donde dice, tenemos un pollo donde ya se le hizo shejitá. Y antes de ensalarlo ya se le quitó lo del medio, pero regularmente lo que debes de hacer con un pollo, ¿ok? Para que sea kosher, ¿ok? Para que tú hagas el proceso del ensalado con esta sal kosher, tienes un pollo que ya está totalmente limpio y luego le pones sal por todas las áreas de afuera, abajo de las alas, etcétera, y después también adentro del pollo, si es un pollo entero que todavía no está partido a la mitad, vas a poner sal por toda la parte interna, ¿ok? En todas las paredes, así, los huecos y todo, vas a poner la sal y vas a dejar eso que esté ahí 18 minutos. Y después de eso vas a enjuagar el pollo, ¿ok? Y lo enjuagas con agua y ya después ahora ya tienes un pollo que es totalmente kosher. Pero ¿qué pasa en estas empresas grandísimas donde están procesando no miles de pollos, pero 10,000, 15,000 pollos al día? Es una operación grandísima. Entonces tú piensas que están están poniéndole sal de esa manera, donde se tardan tanto tiempo. Dice Ram, no, lo están haciendo de una manera más comercial y de la manera que lo hacían en esta empresa hace, no sé, hace 15 años o dice 30 años, dice el Rab, tenían los pollos enteros y ponían sal por fuera y después los ponían como que en una máquina así grandísima. Dice, haz de cuenta, dice el Rab, como una de esas máquinas que hacen, ¿cómo se hace? Cotton candy es, ¿cómo se dice cotton candy? Alguien me diga, bueno, Algodón de azúcar. algodón de azúcar, sí. Algodón de azúcar que está dando vueltas, como una máquina grandísima donde está dando vueltas con el pollo y hay sal que está por todos lados y después tiene succión y esta succión está jalando un poco de sal adentro del pollo. Pero mucha sal puede ser que no caiga dentro del pollo. Puede ser que algunas áreas no queden ensaladas adentro del pollo. O puede ser algunos pollos que no estaban expuestos hacia la sal por dentro del pollo. Entonces, ¿qué dicen estas compañías?
y estas agencias de kashrut que les dan certificado kosher dicen, bueno, es que Bidiabad está bien. Pero dice el Rab, si tú quieres ser una persona que Bediabad aceptas este tipo de cosas, donde estás diciendo, quién sabe si me estoy comiendo un pollo que esté ensalado 100% kasher, o puede ser que este es un pollo que no se ensaló al 100% y Bediabad no importa, a mí no me importa, me lo voy a comer porque esta compañía dice que está bien y hay una, hay una certificación de kashrut que es kashrut al 100%, pero es Bediabad, entonces ellos están recargando aquí y se están confiando con algo que es más, que no es tan estricto, algo que es más permisible y nos están diciendo Bediabad, el pollo es kosher. Pero dice el Rab, yo no me quiero comer un pollo que Bediabad es kosher. Yo quiero comerme un pollo que 100% yo sé que lejatjila desde el principio es kosher y todos los pollos que me estoy comiendo son kosher. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Eretz Israel? Dan kashrut hacia ciertos procesadores de pollo donde nada más los parten a la mitad, los pollos, ok, ya los tienen preparados, los limpiaron, los parten a la mitad y luego los ponen en bastante sal por un lado y por otro lado. Entonces, está totalmente con sal en todos lados. Entonces, no hay una duda de que este pollo no tenga sal en ningún lado. Ok, y después sabes que este pollo es totalmente 100% kosher. Entonces, no tienes que aquí, eso es un ejemplo, dice el Rab, donde una persona, dice el Rab, como yo, no me voy a comer un pollo de esta compañía donde a lo mejor me va a tocar un pollo que Bediabad es kosher, ¿qué tal si no? Entonces, este es un ejemplo de una jumra que una persona está tomándose a sí misma, ¿ok? Porque hay un problema halágico. Hay un problema halágico que puede ser que para ti no sea aceptable. Y para otras personas sí son aceptables. Ok, ellos no quieren tomar esta jumbra. Bueno, pero y le pregunto al Ram, no hay agencias de kashrut que dan un certificado kosher hacia pollos que estén totalmente enteros. Dices, en realidad, comercialmente no, pero hay procesadores de pollos que son muchísimo más chicos, ¿ok? Donde totalmente sí, sabes que sí se está ensalando bien y no hay problema con ese tipo de pollos. O dice el Ram, mi esposa fue con una pariente de ella y fueron a un lugar donde estaban procesando guajolotes y ahí se estaban ensalando y ellos, esta vez las señoras estaban participando en el proceso de ponerle sal en todos lados eh, a esos guajolotes, entonces no había ningún problema con esto. Entonces, esto es un ejemplo de ese tipo de humbrot, que es un humbrot que estás tomando por otra decisión, no nada más porque es algo que tenga que ver con un problema halágico. So the concept here, one second. Okay. The concept in kashrut, these things exist in all over halacha, with these chumrot based on not wanting to be in any halachic doubt. It would be called the madrin. And you will see people who may come to your home and they may trust your kashrut, but they're not going to have the chicken. Why? Look, they may ask you, do you use only mahadran extras? No. Are they saying that you're not following kashrut? No. But they are being machmir on themselves to follow the chumrot that are making sure that nothing is being done b'diavad. Okay, I'm using these terms all the time here. Now, trying to learn these terms, right? Now we're trying to use them. We will be using them literally every day in the class. Do remember these terminologies. Bueno, entonces, Ram, entonces tienes una situación donde en este concepto de kashrut tienes también un nivel de kashrut que se llama mejadrin. Este concepto de kashrut que es mejadrin, es decir, ellos están en el nivel más alto que hay de kashrut. Entonces no hay ninguna duda de que ellos no se están confiando en ningunos bedievets para ciertas cosas, así como les con este pollo. Entonces hay personas que puede ser que confíen en tu kashrut, el kashrut de tu casa, y puede ser que coman en tu casa, pero no van a comer el pollo o no van a comer cierto tipo de carnes porque no es de la shejitá que ellos comen. ¿Ok? Esto lo tenemos mucho aquí en mi comunidad. Hay muchas personas que no comen ciertos
diferente tipo de shejitá porque conocen los procesos, son conocedores ciertos rabinos y dicen, bueno, yo no como esa shejitá porque sé que no está en mi estándar, ¿no? Entonces hay una persona llega y ellos quieren ser, eh, ellos van a ser mahmir, van a ser más estrictos con sus selecciones de qué comer y qué no comer y van a tener van a tomar ciertas humrot donde no van a comer ciertas cosas o no van a hacer ciertas cosas y no tienen nada que ver con tu kashrut, simplemente son cosas que hay gente que decide tomar esas ciertas humrot porque no quieren ser, no se quieren ir a lo más permisible, se quieren ir a lo más estricto, donde no haya ninguna duda de ese tipo de cosas. Okay, Jose had a question. Sí, Shalom. buenas noches. Shalom Alejem. Es con respecto a los términos. ¿Hay alguna relación con el término de Tejilá a Lejumra y Mediabat Kula? ¿Tienen algo que ver? Kind of, but not much. Okay. A chumrah means a stringency. A kula is a lenient opinion that you can, in certain situations, rely upon. Lahatchila is different. I understand why you're trying to make a party between them, but like, don't equivocate them. Lahatchila is the way you are supposed to do something. You don't have to do like Rav Bachrak did with coffee. There's no requirement, lahatchila, to drink your coffee that way. Halacha has no problem with somebody who takes one sip of water because they're a little thirsty and not saying a bracha afterwards. There's absolutely no problem involved. Is there are you allowed to salt your chicken on one side, only on the outside? It's prohibited. Prohibited to lahatchila ignore the fact that the halacha says you must put salt on both sides. Empire did. They did put something on the inside. Okay, but is that reliable? B'diavad, if something was forgotten, or if something might not have happened the best way, you are allowed to rely b'diavad after the fact on something because it's still okay. That's very different than a chumrah and a kula. So is he trying to? I'm trying to think. Is he looking for like what's the relation between like because when we say like He wants to say, you know, like are these really the same type of term? And they're not. I think what he's also saying is like what's it like because we say that when it has to do with something rabbinical versus something or Isa. No, no. The salt has to be done. You have to get out the dam tamtit. You have to get this blood out. Diraisa. Bueno, entonces el Ram no es el mismo equivalente de lo que estamos hablando aquí, porque dice en Ram, con el concepto donde dimos con el café, esta jumbra que se está tomando este Rabajat hacia sí mismo, es una jumbra que no tiene nada que ver con una persona no está obligada a tomar este tipo de jumbrot, ¿ok? Tú puedes pasar toda tu vida y no tomar este tipo de jumbrot y eres un judío totalmente bien y totalmente sin problemas. Una persona que es muy estricta en términos de todo que tenga que ver con halajá. Es una jumbra que es una jumbra diferente. De la jumbra que estamos hablando con lo del pollo. Es decir, ¿hay una permisibilidad con no ensalar los dos lados del pollo? No, tienes que ensalar los dos lados del pollo. Entonces, si tienes un pollo, ¿ok? Y dices, bueno, no sé si voy a salar la mitad de este pollo o no, no tienes el permiso de hacer eso. Eso es una violación totalmente de Oraita. Entonces, tenemos que ser totalmente estrictos en este ejemplo. Ahora, esta
estos procesadores de pollo, ¿en qué se están basando? Y esta agencia de Kashrut se están basando en el hecho de que hay bastantes pollos ahí. Hay muchos pollos, ¿no? Entonces muchos pollos sí van a ser totalmente kosher. Puede ser que hay una duda que a lo mejor hay un pollo o hay dos pollos que no son 100% se ensalaron. Ok, entonces se están basando en una permisibilidad y Bediavad es aceptable. ¿Ok? Pero es diferente. Entonces, hay una razón por la que una persona dice, bueno, yo voy a aceptar una jumbra que es más estricta, ¿ok? Y no voy a consumir ese tipo de pollo, porque yo no quiero ser esa persona, una de 100 personas que le tocó un pollo que no estuvo ensalado de los dos lados. Entonces, no voy a comer ese tipo de pollos y simplemente me voy a enfocar en comiendo pollo que sé que está al 100% ensalado por un lado y por otro lado y no hay ningún tipo de problemas. So am I right in thinking that that's where the permissibility comes in, that there's a lot of chicken? If it was just one chicken and we know that there's a 50-50 chance that it wouldn't be salted, then it wouldn't be permissible, right? Not well, no, it would be permissible. In other words, a person is not allowed to latchila do it. But B'diavad, let's give you a great example. Let's say it takes approximately 1 cup of salt to salt the chicken properly. Really smearing the salt on everything, including under the wings, all over, and all the crevices externally, everything. So let's say you salt the outside of the chicken. You thought there was more salt left. You thought there's another box somewhere else. You go into the cabinet. I used up the salt. Ay. Now you have nothing left to salt the inside of the chicken. B'diavad, you're okay. Even though you know 100% the chicken was not salted on the inside. Did you do this l'hatchila? Not allowed to do that. If let's say that's your situation, so go out and buy some salt. I'm in the middle of this. You think in the next 18 minutes I'm going to be able to go to the store and come back? Hello? Now, what are they relying on? They relying on that exact. The thing with the empire, what they were relying on, it's approximately 30 years ago. They did do an action to make sure that salt would go to the inside. They built a machine to do this. The reality is that not every necessarily had salt or enough salt to cover. It's made to basically do it, but when you look in the cotton candy machine, you see when you blow around little crystals of things, they tend to stay together. So not every burst is going to necessarily do it the right way. Bueno, entonces, I'm not saying empire is like this today. I have absolutely no idea what goes on today with empire. bueno, entonces el RAM, digo, ¿dónde está la permisibilidad de hacer esto medieval? Entonces me dice, si tenemos un pollo, simplemente un pollo solo, y dice aproximadamente necesitas una taza de sal para ensalar todo el pollo. Y vamos a decir que empiezas a ensalar todo este pollo, le echas sal en todos lados y dejas lo de adentro para el último. Y de repente te das cuenta de que no, ya no tiene sal. Y tú pensabas que tenía sal, pero resulta que no tenía sal en tu almacén. Entonces, ¿qué haces? Entonces, aunque no hayas tenido sal adentro del pollo, bediabad es aceptable comerte ese pollo. ¿Por qué? Porque cuando empezaste, no era tu intención no ensalarlo de adentro. Simplemente te quedaste sin sal. ¿Ok? Y ahora no es necesariamente vas a correr rápidamente a la tienda antes de 18 minutos y empezar a comprar más sal. No es práctico. Entonces, Bediabad, tienes el permiso de enjuagar bien el pollo después de esos 18 minutos y comerte ese pollo y es totalmente aceptable. Es un pollo totalmente kosher. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra este ejemplo de Bediabad, donde Bediabad, si por cualquier error o se te acabó la sal o tuviste una interrupción, etcétera, lo que sea, Bediabad te puedes comer el pollo de esa manera, ¿ok? Después que lo enjuagues, pero lejatjila no puedes decir,
tengo media taza de sal, sé que no es suficiente sal para ensalar este pollo, pero voy a confiarme en esta permisidad de que bediabad es aceptable el pollo. No, ¿cuál bediabad? Lo estás planeando desde el principio, desde el Lejat Hila. No puedes decir desde el Lejat Hila, bediabad voy a aceptar este pollo. No, Lejat Hila, sabes que no tiene suficiente sal, no prepares, no ensales el pollo toda vez y ve y compra más sal, ¿ok? Ahora, digo el Rab, ¿ellos en qué se están basando? ¿Dónde está la permeabilidad que tienen ellos con este ensalamiento del pollo? Entonces dicen Rab, no sé qué es lo que hagan ahora, pero en ese tiempo la intención sí era de que cayera sal adentro de este pollo. Es por eso que ellos diseñaron esta máquina donde era muy posible que iba a caer sal adentro de este pollo. Pero el hecho es que hay ciertos pollos que a lo mejor no tenían sal, o hay ciertos pollos donde no se cubrió la sal en todos lados. Entonces, una persona que es muy estricta en su kashrut no quiere basarse en esas permisilidades, simplemente prefiere no comer ese tipo de pollo. Okay. I've gotten some chat things. Just please tell people we're not having the cautious class now. I'm trying to explain what is a chum, what is a kula, what's a b'diavad, what's a lahad chila, okay? All of these issues in kashrus, we're going to get to them under kashrut. So if anybody's questions are based on this, we're going to do it under kashrut. I'm trying to help you understand the basic terms. We're in the introduction to halacha. We're actually about ready to finish it in the next few days, okay? But we're not learning kashrut now. We're learning halachic terms. Bueno, entonces hay muchas preguntas ya de kashrut en el chat, por favor, guarden esas preguntas, porque ya cuando lleguemos a kashrut vamos a tocar sobre todos esos temas que la gente tiene preguntas sobre ellos. Simplemente ahorita queremos explicar términos halágicos, como es esto de bediabad, lejatjila, ¿ok? Entonces no nos vamos a meter en tanto en el kashrut de diferente tipo de animales, etcétera, shejitá. Eso ya lo vamos a platicar cuando lleguemos en la sección de kashrut. Okay, Moshe had a question. Moshe Garcia. Muy buenas noches, Rabino, ¿cómo ha estado? Rabi, una pregunta que, bueno, podría ser de Carru. Se me enseñó a mí que una persona que te invita a su casa a cenar, no se le cuestiona en su mesa el kashrut de la casa por la persona que te invita, porque las relaciones de kashrut son de confianza y debemos de pensar que esa persona también cumple al 100%. O sea que yo sí podría en un momento dado lícitamente decir a la gente si me sirve algo que yo tengo duda, ¿sabes qué? No me como esto, no queda uno como el grosero, como el malo, como no sé, como el villano. Gracias. Things like this. It's a very good question. You guys saw when I went to Colombia, the people who had gone through conversion, even though the conversion over there had some issues, okay, I ate in people's homes. Rabbi Wiesel Shlita explained to me, he said, if you are going to be stringent on kashrut, but embarrass people, you're being stringent on somebody else's account, and you're going to be embarrassing them. If you have an actual doubt that the thing is not kosher, then don't eat it. But don't pull a chumrah when you're going to be embarrassing somebody else. Now that is in a situation here where I'm coming in to a community in Colombia. People have been treated badly, lied to, stolen from. Things were very bad with the issues of the conversions. We don't need to even go into all of it. It's clear what went on over there again and again and again. But let's say, for example, in Eretz Yisrael, in New York, in Antwerp, in Los Angeles, you go to Mexico City, you go inside of a religious community. Every single time we invite somebody, we say to them, what are your stringencies? Which hechshers do you hold of? It is in the religious world, it is not only acceptable, it is
proper. When people say, I don't need that hechsher, you're not embarrassing anybody. When you're in a religious community where the responsibility of the host is to find out what stringencies they're holding on. Period. End of report. Is it embarrassing? Embarrassing that we're trying to follow the law better? It's not embarrassing. Not embarrassing anybody. And if that's the way that you have an attitude, then you're talking about a community which is going to tear, fall apart. With me going into Colombia and trying to help in a situation, I had to ask in that situation, what do I do? Do I eat in their homes? And the Rav said, you do eat in their homes. Because they are Jewish. They are trying their best. Situations, you're not doubting that it's kosher. You have certain questions. Okay. He said, don't worry about it. Okay, I hope that makes things clearer. Your microphone's off. Bueno, el Rab dice, en situaciones como estas, como las que escribió aquí, señor, o por ejemplo cuando el Rab visitó a Colombia recientemente y se encontró visitando diferentes personas donde ya saben ellos su situación, pero donde son judíos, ¿ok? Tuvieron su conversión, etcétera, pero donde son personas que no fueron tratadas al 100% bien eh, y se aprovecharon de estas personas, etcétera. Entonces, el Rab preguntó hacia Ravisa eh, y le preguntó, you asked Ravisa, you said? Yeah. Entonces le preguntó a Ravisen del Bedín, le preguntó, ¿qué hago en esta situación? ¿Como en la casa de estas personas? Dice, sí, come en las casas de esas personas, porque son personas que no dudamos que comen comida kosher, ¿ok? En realidad, dice el Rab, cuando estás en una situación de esas, donde sabes que es comida kosher, pero puede ser que no sea todas las humrot que tengan ellos o que tengas tú, etcétera. Pero es 100% kosher. Entonces no tienes una duda de que algo no sea kosher, donde dices, no sé si esta carne es kosher o no, ok, y eso ya es diferente. Pero si tú sabes que la comida es kosher y no son, no sé, no son todas tus astringencias, en realidad dice, ser estricto con una persona en su mesa, en realidad a peligro de ofenderlos o en realidad eh, no tratarlos de la mejor manera. Dice, en realidad estás poniendo su stringencia hacia ellos y estás poniendo en realidad el honor de ellos a un lado, ¿ok? Y te está haciendo más por tu exigencia y no es tan apropiado. Entonces el rap comí en las casas de muchas personas, etcétera, porque tuve esa permisidad. Yo hablé con mi rabino y hablamos de este tipo de temas. Ahora, en cualquier otra comunidad, en Eretz Israel o en Antwerp o en Nueva York, etcétera, en el mundo judío o aquí hasta donde vivo yo, tienes que conocer el nivel de las personas que estás invitando. Entonces, tú invitas a alguien a comer en tu casa, tienes que saber qué tipo de shejitá comen ellos. Es decir, no vas a invitar a una persona sefaradí y decir, bueno, es que no le voy a servir carne que es Bet Yosef. Ok, pero ¿qué tipo de persona eres? Entonces tienes que conocer a quién invitas y qué comen. Y este tipo de preguntas son totalmente común, no estás ofendiendo a nadie. Y es muy común que alguien llegue a tu casa y que pregunte, ¿qué shejita es esto? Y te diga, no, pues es, etcétera. Y dice, no, no me lo voy a comer. Y no hay ninguna ofensa con eso, no le estás faltando el respeto a nadie. ¿Por qué? Porque esto es totalmente común en el mundo judío. ¿Ok? Aquí yo lo veo en mi casa. Yo sé que shejitá comen ciertas personas. Hay muchas personas que comen lo que les sirvas. Lo que tú me sirvas, no hay problema, me lo como. Hay muchas personas que nada más comen shejitá que es de Chabad. Hay muchas personas que comen shejitá que nada más es Bet Yosef. Entonces tienes que saber a quién invitas a tu casa y tienes que asegurarte que tengas carne para darles de comer. Ahora, ¿qué pasa si llegan, de repente te salió una persona que estaba en la sinagoga que está visitando y tú no lo esperabas, o alguien trajo a un amigo y esta persona nada más come, no sé, shejita de hasídicos o lo que sea, y no tiene ese tipo de carne, ok, no hay nada de estar avergonzado de eso, y es una interacción totalmente común y aceptable, y nadie se siente ofendido. ¿Por qué? Porque
Porque ser cuidadoso de lo que te comas es algo que nadie se debe de ofender de cierta manera. Con otro tipo de cosas eh, es diferente, con otros ejemplos. Entonces, tienes que saber dónde están las líneas y cómo conducirte de dónde estás. Herman Yehudit. Sí, son dos preguntas que tenemos. Sí. La primera es si nosotros tomamos una Jumra y en algún momento la persona dice, ya no voy a hacer esta Jumra, está permitido si se puede, porque no es una mitzvah. Y la segunda sería si la condición de Abad está condicionado a no haber tenido la intención con hacerlo mal. Es esa. Almost got it. Not quite. Give me exactly. So the first one was that when you take on a chumrah on yourself, can you then cancel that chumrah in the future since it's not really, a mitzvah you're canceling? And then the second one would be that she was saying that the second one was on the chumrah. Is it all predicated? I'm not on the chumrah. On the b'diavad, is it all predicated on the fact that you didn't have intention to do it the wrong way and it just happened? Is that the whole No, predication? I don't understand the second question. First question, I get it. What exactly? Maybe I'm. So on the b'diavad, is everything relying on the fact that you didn't have the makshava to do it the wrong way or to do it Yes. the way that Yes, that's what means after. Post facto means you're stuck. Now what do I do? It doesn't mean, I can be lazy and deal with being lazy later. No. Which is why those people who are taking on the steel, let's leave empire aside. People who are machmir on the issue of kosher open say, you're not allowed to put yourself into a halachic doubt if something was done l'hatchila or not. You're not allowed to say, well, maybe it's video and don't worry about it. Understand? In other words, you're supposed to do things a fortiori. You're supposed to do things l'hatchila. B'diavad means I'm stuck. When you go to the store and the only kosher chickens existent are this, so then you have a question to ask you. And maybe that's what you're going to be getting. But let's say you're in a situation where you've got the Mahajan chicken. It's a little more. Okay, so maybe instead of everybody getting a quarter of a chicken, they're going to get an eighth of a chicken. That's what we did when we didn't have enough money. Okay, everyone got an eighth. We didn't get a quarter because we didn't have enough to get. That's it. Okay, what I'm saying you're supposed to be doing things lahat chiyuv. Now, as far as her thing, can she change it? I'm putting up now the terminology. Bli neder, without a vow or without an oath. It's not really an oath, it's a vow. It's slightly different. The difference is very, very hair splitting. Okay. Anytime you take on any chumrah, say the words, I'm doing this, bli neder, sometime within the first 3 times you do it. Because if not, then if you've done something 3 times without saying bli neder, you don't have to remember the Hebrew term. You can say without a vow, or without an oath, whatever, same thing. Okay, you're going to then you can continue with this for the rest of your life, and you don't have to keep saying bli neder. But if you didn't say it in the beginning, then you have taken it upon yourself as a positive obligation, and now you need a beit din to remove that vow from you, and not every situation can you do that. We'll get that under the smaller subjects. We'll deal with bli neder in at length, okay, but not an introduction to Allah. Bueno, entonces la respuesta a tu pregunta es, tu primer pregunta es, cuando una persona toma una jumbra hacia sí mismo, en las primeras 3 veces que vas a hacer esta jumbra, deberías de decir bli neder. Okay, One of the three, within 3, you don't have to do each 3.
Dice alguna de esas 3 veces. Si no lo hiciste la primera vez, la segunda, o si no lo hiciste la segunda, hazlo la tercera. Bli neder significa sin tomar un juramento hacerlo, sin tomar un juramento hacerlo por el resto de mi vida, sin compromiso. Voy a hacer esta jumra, pero no estoy prometiendo que lo voy a hacer toda mi vida. Simplemente lo quiero tratar y si funciona bien, si no funciona, no importa, lo dejo de hacer. Porque si una persona no dice bli neder, y no lo tienes que decir en hebreo, dilo en el lenguaje que tú entiendas. Pero si una persona no dice Bli Neder y hace una jumra 3 veces, que hace cualquier cosa 3 veces, ahora ya estás obligado a tomar eso hacia ti mismo, porque ya es como un mandamiento positivo, donde aceptaste esta jumra hacia ti mismo y ahora estás obligado a hacerlo por siempre, o hasta que un bedín te cancele esta jumra, ¿ok? Es decir, tú dijiste, voy a, no sé, darse de acá todos los viernes. Voy a dar 50 pesos de acá. Y lo hiciste por 3 viernes seguidos, ok, y ahora ya tomaste una obligación hacia ti mismo, darse de acá 3 veces en los viernes. Ok, ahora necesitas que llegue un bedín y te cancele eso. Pero dice, hay unas cosas que sí son fácilmente cancelables y otras cosas que no se pueden cancelar tan fácilmente. Entonces, una persona o cualquier judío, cuando haga cualquier tipo de, no debería hacer promesas, pero cualquier tipo de cosa debería decir Bli Neder. O sea, no me estoy obligando a hacer esto con ningún tipo de juramento. Entonces, hacia tu segunda pregunta, Bediabad es exactamente eso. Tienes que tener la intención de no hacerlo de esa manera. Y después de que lo hiciste y pasó de esa manera, puede decir, bueno, ¿es permisible esto o no? Si es algo que es permisible, entonces puede usar ese Bediabad. Un Bediabad es algo que está establecido muy bien por los rabinos. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, Bediabad no quería hacer algo, pero no sé, estaba yo haciéndome, vamos al ejemplo de carnes y quesos y dijiste, bueno, Bediabá, yo no le quería poner queso a mi hamburguesa, pero ya le puse el queso, me lo como. No, Bediabá no puede hacer eso. Ahora, si Bediabá le cayó un pedacito de queso a tu hamburguesa, 1 en 60, que no vamos a hablar de eso ahora tampoco, pero hay un margen de 1 en 60 y si le cayó un poquito de queso por error a tu hamburguesa, puede ser que Bediabá te lo puedes comer. Pero lejatjila no deberías hacer este tipo de cosas. Okay. Now, Sarah had a great question. Sarah Jones. Okay. When you convert, I hate using this term because it's got such horrible Christian connotations. It's sometimes when somebody steals a term and twists it, you can't even bear getting the terminology out of your mouth. It makes you sick. Okay. When you are converted, you are born again. It doesn't mean anything at all what the Christian thing means. If you were following, let's say you did an Avera beforehand. I'm not talking something where you owe somebody money. Okay. Between you and Hashem. When you weren't Jewish. Okay, now you converted. You're hitting the restart button. Okay. If you took on a stringency, you didn't say Bli Neder. You now have it as an oath. You go through conversion. You hit the restart button. You don't need a baked in to get rid of previous Neder. Previous vow, no such thing. It's gone. Gone. But in the same way, as Sarah Jones just had the question, if I have been doing something Bli Neder before the conversion, and now I can start after the conversion, and I continue doing this thing, and I never said Bli Neder. Hello, you hit the restart button. A way of dealing with this very simply is you come out of the mikveh, get dressed, and say one sentence. All of the different chumrot that I have taken on and am planning on continuing, I am taking them on Bli Neder. Finished your cover, covered. You don't have to mention anything. Done. Subject over.
What did you say on the first one? You said about owing somebody money. If you owe somebody money, you still owe money. You weren't. You still owe the money. You Right. killed somebody. You still hello. You know, it's like, do resuscitation on a skeleton. Hello. Bueno, entonces alguien hace una pregunta donde dicen, Your camera's off. yeah, I know, I'm opening the door now for my wife. Okay. Walk through the house. Bueno, dice el Rab, alguien hace una pregunta donde dicen, ¿qué pasa cuando te conviertes? Entendemos que, dice, no me gusta usar esta terminología, dice el Rab, porque hay cierta terminología donde tiene, obviamente es terminología donde cualquier persona diría, bueno, esta es una terminología cristiana y en realidad no tiene nada que ver con esto, con el cristianismo, esa terminología, pero es una terminología buena para escribir esto, que es decir, aquí en inglés se dice born again o fui nacido otra vez. No sé cómo se diga en el cristianismo, pero cuando muchas personas se convierten en el cristianismo, eso es lo que quieren decir. Esto no queremos decir aquí, pero cuando una persona llega y se convierte y ahora va a la mikvah y sale de la mikvah, es totalmente una persona nueva, halágicamente considerada. Que entonces decir, todo lo que había en tu vida anterior ahora se cancela. Es decir, no se cancelan tus deudas, ¿ok? Si tú le debes a alguien dinero o tienes algo en abonos, no puedes decir a Electra, ya no te voy a pagar porque ahora soy otra persona y me cambié el nombre también. No, tienes que ser obligado en también pagar. Pero cuando tiene que ver con cosas entre ti y Hashem, eso en realidad se cancela ahora y ahora eres una alma judía ahora. Ahora eres totalmente tienes otras obligaciones. Ahora eres judío. Entonces eres como si fueras una persona nueva. Entonces, ¿qué implicación tiene aquí con hacer un neder, con hacer una promesa? Es decir, si antes tenías cosas que que hiciste, tuviste un nether, vamos a decir, tú tomaste un nether sobre algo, que ibas a hacer algo, lo ibas a hacer por el resto de tu vida, y ahora te convertiste, ¿ok? Ahora esto se canceló, ¿ok? Y ahora lo sigues haciendo. Pero ¿qué pasa si lo sigues haciendo, pero no dijiste Bli Nether? Que entonces tienes que ser cuidadoso con ese tipo de cosas. O puede ser que dijiste Bli Nether, antes de convertiste, ¿ok? Y seguías haciendo, dijiste, ya dije Blinder hace, no sé, un año antes de me convertí, pero lo sigo haciendo después de que me convierto, ok, pero ahora no dijiste Blinder. Y ahora lo haces 3 veces como judío y ahora estás obligado totalmente con un neder de seguirlo haciendo por el resto de tu vida. Entonces esto es lo puedes solucionar de una manera fácil. Después de que salgas de la mikvah, simplemente di que todo lo que aceptaste antes de que te hayas convertido, ahora lo vas a seguir haciendo, pero sin ningún neder. Entonces lo vas a hacer bli neder. Okay, now let's deal with the last type of chumrah. And then we'll move on to the next subject. It's a chumrah based on a machloket. I'll put the terminology up. Machloket. Okay, which means halachic. Oh, I got to change it to J. Halachic. Now dispute. Okay. Yeah. Okay. So here's the issue. If there are two opinions, whether it's brought up in the Talmud or in the Shulchan Aruch, and there are two opinions. Rava says this and the Abaye says that. Or the Shulchan Aruch says this, but the Ramah says that. Or Rav Yosef says this, or Feinstein says something different. And you wish to go by the more stringent opinion. You're going by the stringent opinion. Why? Because you don't want to get into a halachic doubt. Now here, this is not the same thing as with the chickens. The chickens, b'diavad, you're still okay. By this type of thing, maybe there's not even a b'diavad. Because if you hold up that opinion, you're trying to go by the stringent opinion. That opinion says that the other opinion is wrong. Okay. Quick example of this is
How long is Shabbos? Okay. If you are in France, much more north than Mexico, when the sun goes down at certain times of the year, it takes a long time for the sky to get dark. How dark? How much time? Closer to the equator, pretty darn quick. In Israel, pretty quick. Near France, long time. So now, what would be considered the ending of Shabbos by the regular opinion is earlier than what's the opinion of Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam of Yaakov, grandson of Rashi, from France, held 72 halachic minutes. That means you split the day up. It doesn't matter winter, summer. You don't go by the watch. You go by halachic minutes of the day being split up. So the people, the entire Hasidic community, even Chabad, finishes Shabbos. It doesn't matter whether they're on the equator or whether they're in Antarctica. Okay, they go by Rabbeinu Tam. I, Bli Neder, go by Rabbeinu Tam. The Hasidim, and here we're going to put things together. The Hasidim don't take on the chumrah of putting a lot of terms together here. You're getting to the end of the introduction to halacha. You should be able to put all these things together. The Hasidic community does not take on the chumrah of Rabbeinu Tam as a chumrah. They say, our Rabbanim have established for our community that Rabbeinu Tam is halacha. And if you would be taking upon yourself the tradition, minhag hamakom, okay? Just like if you're regular Ashkenazi or you're Sephardic, or if you're Hasidic, you have to follow Rabbeinu Tam. But b'diavad, the other opinion is, okay, have you lost your mind? You're Hasidic. You have to follow Rabbeinu Tam. I am not Hasidic, and I prefer to follow Rabbeinu Tam. And in 34 years of following Rabbeinu Tam, one time I purposely broke it. Okay, I said Bli Neder. Okay, my wife was in labor. Shabbos was ending, and the Rabbeinu Tam was another 20 minutes until Rabbeinu Tam, and all of a sudden the contractions started getting a little bit stronger. I said, "That's it. We're calling the ambulance." I could have called the ambulance anyway. But I said we made Havdalah very quickly and left the house. Okay, so that. But that's what I said. Bli Neder. Hasidic person could say to that. They could go to the hospital, but do Havdalah later. They go to the hospital because it's pikuach nefesh, because it's issues of saving a life. But to do Havdalah early, no. I could. Your microphone's off. Bueno, entonces, Rab, tenemos ciertas situaciones donde nos vamos a ir, vamos a tomar una decisión que tenga que ver con hacer las cosas de una cierta manera que. So this is not considered a chumrah, and it's not considered also. It's a okay. The How can we say it's a chumrah? choosing by somebody who's not Hasidic, okay, choosing to take on the chumrah of Rabbeinu Tam. Got it. For Hasidic, it's not a chumrah. It was a chumrah, but it was established in the community that they must all follow that chumrah, and then kind of start. Then the issue is over. Bueno, entonces dice el Rab, hay ciertos momentos, ciertas situaciones donde puedes aceptar una jumbra hacia ti mismo, donde por razones donde hay diferencias halágicas, de opiniones halágicas, es decir, en el Talmud un rabino dice así y otro rabino dice así. Y en el Shulchan Aruch este rabino dice así y otro rabino dice de esta manera. Entonces,
¿a qué rabino vas a seguir? Entonces, deberías seguir al rabino que sigue siempre, ¿no? O al rabino donde tu comunidad siga a ese rabino. Los sefaradim van a seguir a este rabino, los ashkenazí a este rabino, etcétera. Entonces, hay muchas situaciones donde vas a tomar una jumbra hacia ti mismo y en realidad se convierte en una situación donde ya no es tanta jumbra, pero más una obligación, donde ya no la puedes quebrar. Entonces, un ejemplo de eso sería de cuándo se acaba Shabbat. Shabbat se acaba para muchos en Seita Kohabim, o para muchos se acaba cuando, dicen Rab, de acuerdo a la opinión, de acuerdo de lo que opina Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam está diciendo que se acaba después de 72 minutos halágicos, ¿ok? Después de que baje el sol. No 72 minutos normales, ¿ok? Minutos halágicos siempre van a ser diferentes, depende de donde estemos en el año, ¿ok? Porque hay ciertas veces donde tenemos más sol en un día, de donde otras veces donde no tenemos tanto sol en el día. Entonces, los minutos halágicos son diferentes, son muy cerca, pero diferentes. Entonces, Rabbeinu Tam dice, hasta 72 minutos después de que baje el sol, ahí es donde se acaba Shabbat. Ok, ahora, en lugares donde estamos nosotros, a lo mejor, como si estás en la Ciudad de México, en Eretz Israel, etcétera, o hasta donde estoy yo, no es mucha la diferencia. Estamos hablando de, a lo mejor, no sé, 10, 15 minutos, depende de donde esté, en qué parte te encuentres del año, ok, en qué temporada. ¿Por qué? Porque cuando baja el sol, rápidamente se pone oscuro. Pero si estás en Francia, puede ser que baje el sol y todavía tienes bastante luz. ¿Ok? No es bastante luz, pero no está totalmente oscuro. Entonces, en esos lados en Francia, donde estaba Rabbeinu Tam, para él dice, tienen que ser 72 minutos después, desde que baje el sol, hasta que ya sea considerado noche y ya se acabe Shabbat. ¿Ok? Entonces, hay muchas comunidades, como son las hasídicas, donde ellos dijeron, nosotros estamos aceptando esta opinión de Rabbeinu Tam. Entonces, es una jumbra, pero es algo donde todo el mundo hasídico aceptaron eso hacia sí mismo. Y los rabinos hasídicos dijeron, esta es la halajá. Entonces, no es una opinión. Ya, para ellos ya no es una jumbra, para ellos ya es una obligación de no quebrantar Shabbat, porque ellos están en un desacuerdo donde si ellos observan Shabbat cuando antes de esos 72 minutos lágicos están quebrantando Shabbat. Para ellos es como quebrantar Shabbat al 100%. Pero si eres Ashkenazí, tú puedes observar el tiempo, no sé, de Vilna Gaón, donde es antes de esos 72 minutos halágicos. Entonces, para ti como Ashkenazí no es quebrantar Shabbat. Pero para un hasídico sí sería quebrantar Shabbat al 100%. Ok, entonces tienes una situación donde en una sinagoga hay un hasídico y hay un ashkenazí, y el ashkenazí se sube a su carro y se va a su casa, y el hasídico no puede hacer eso, se tiene que quedar y esperar, no sé, media hora después, hasta que para él se acabe Shabbat. Entonces ya no es una jumbra como lo es con el pollo, ya no es una jumbra como lo es con ciertas cosas, ahora ya es una opinión halágica que para ti esto es cuando se acaba Shabbat. Entonces es una jumbra donde sí, en cierto tiempo fue una jumbra, pero ahora es la ley para ellos, ¿ok? Ahora ellos lo ven totalmente como ley. Ahora, para el Rab Salman, él dice, yo también observo como Ashkenazi, Rabbeinu Tam, pero yo lo estoy tomando como una jumbra totalmente eh, sin ninguna obligación. Dice, ya llevo muchos años, no sé, 20, 30 años, observando esto de Rabbeinu Tam, esta estringencia. Dice, para mí es una jumbrá, ¿ok? Porque yo como Ashkenazi no estoy obligado a observar ese tiempo halágico de cuando se acabe Shabbat, pero en todo ese tiempo que lo he observado, nada más lo he quebrantado una vez donde mi esposa estaba teniendo contracciones, creo que estaban muy cerca las contracciones y estaban dentro de este tiempo halágico. Y dijo el rabino, bueno, ¿sabes qué? Vamos ya al hospital, porque a final de cuentas ya es una jumbra para mí y no estoy quebrantando Shabbat. Ahora, esto a lo mejor no es el mejor ejemplo, porque igual y también para un hasídico él podría hacer eso, porque ya estamos hablando ya es pikuach nefesh, ya es peligro de vida. Entonces, de cualquier manera puedes quebrantar Shabbat. Yeah, but he wouldn't do Havdalah. He'd do Havdalah later. He would Ándale. say, Dice for el him, Rab, it's Shabbos, I'm allowed to get in the car.
Dice el rap, la diferencia es que un hasídico se subiría al carro, iría a llevar a su esposo al hospital si hay una necesidad, pero no haría Havdalah porque para él todavía no se ha acabado Shabbat. Y hacer Havdalah no es obligación para él todavía, o no está permitido en hacer Havdalah todavía, porque todavía no se acaba Shabbat. Entonces, es una diferencia aquí. Okay, I'm putting up the next term. We're done with Humras. Put a line. Next subject. Halachic terminology. We know from the introduction, from the 13 Articles of Faith, you're not allowed to add a word or change a word of the Torah. This is said directly in the Torah. You're not allowed to be Mosif or to Yosef, to add a letter to the Torah. You're not allowed to Tigra, take away any letter from the Torah. So when somebody is Bi al Tosif, okay, which means they are over the prohibition of adding something to the Torah, or lo tigra, they are they're taking something away from the Torah. This is a dioraisa prohibition. Okay, so now let's discuss what does this mean. We did discuss this a little bit, if you remember, when we towards the beginning of the introduction to halacha, spoke about Hillel Hazaken and Prozbul. He's taking something away from the Torah. Lo Tigra. Well, he's not. Maybe he's adding this thing. Well, he's not. The concept of putting your loans before the end of Shemitah into the category of a public loan existed. What Hillel said is, because we think people are going to stop loaning people, so I'm making a rabbinic enactment. I'm not calling it a Torah enactment. Can't make a Torah enactment. There is no such thing. That'd be adding, that would be Baal Tosif. There's no such thing as saying the Torah says you have to. No. But rabbinically, we want to make sure that people are not going to stop loaning to people. We have a way of doing this. Prozbul. Okay. So he wasn't over Baal Tosif or Lo Tigra or anything else. But this particular thing is very important. We're now going to jump into this subject here. This is highly common of people, especially coming from the Christian world, thinking they can mangle the Torah and do what they want. You have to be very careful with your language and what you say. Bueno, dice el rap. Aquí vamos a hablar, ya acabamos con todo el concepto, toda la terminología que tenga que ver con Humrot. Ya pueden, ahora nos vamos a otro tema. Y este otro tema, vamos a hablar de esto que es Baal Tosif y Lo Tigra. Baal Tosif es estos dos mandamientos eh, son totalmente de la Torá. Es doraita. En la misma Torá dice ahí que no agregues ni quites nada, no cambies nada de la Torá, que no agregues un mandamiento ni quites un mandamiento de la Torá, que es totalmente prohibido. Ahora, esto ya lo platicamos en una ocasión donde estamos hablando de Hillel Hazaken, donde él hizo con relación a esto de Prosbul, donde llega el año de Shemitah, donde se dice que tenemos que cancelar los préstamos, es decir, si hicimos préstamos hacia nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros amigos, cuando llega el año de Shemitah hay que cancelar hay que cancelar esos préstamos y empezar de nuevo. Bueno, él hizo, muchas personas pueden decir, bueno, es que él agregó algo a la Torah o él quitó un mandamiento de la Torah, pero en realidad no lo hizo, porque este concepto, él lo que dijo, eh, él vio que si las personas, la naturaleza de la persona no es cancelar una deuda. Es decir, tú le prestas a tu familia o a tu amigo y me debes este dinero. O sea, ya aunque venga Shemitah, no importa, me lo sigues debiendo. Entonces, cuando se llegara cerca el tiempo de Shemitah, iban a decir los judíos, bueno, no voy a prestar dinero. ¿Por qué? Porque no quiero cancelar una deuda. Entonces, ¿qué va a pasar en la tierra donde no se estén prestando dinero uno hacia el otro y no se estén ayudando hacia la familia, etcétera? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que hace Hillel Azaken, él hace
da una permisividad rabínica. Dice, este concepto ya existía de pasar este préstamo hacia los rabinos o hacia el Bedín, donde ellos lo tenían por un tiempo, este préstamo. Entonces, él no estuvo agregando nada nuevo, pero en realidad él lo que agregó algo rabínico. ¿Ok? Agregó un sistema rabínico aquí donde los judíos tenían permisible prestar dinero a sus propios amigos o conocidos, etcétera, aunque sea muy cerca de la Shemitah, sin peligro a que ya no se les llegara a pagar. ¿Por qué? Porque él dio esta permisividad halágica rabínica. Él no agregó nada de oraita. ¿Ok? Eso es lo que está totalmente permitido. Okay. Now let's start. Mention that thing now about the Christian world, because I'm about ready to go to this. Is people treat the Torah in such ways that they think they can mangle it, because the church, that's all they did. It's basically their whole job is to mangle the Torah. You have to be very careful with your words and what you say and how you act. And is something a dioraisa? Is something a durabanan? Am I adding it? Because you can't just sit around and say whatever you want. This is not haphazardness. Bueno, dice el Rab, vamos a empezar a hablar de este tema donde muchas personas están en realidad muy acostumbrados a cambiar las palabras de la Torah. Es decir, cancelar ciertas cosas, la Torah no dice así, dice de esta manera, agregar ciertas cosas, y eso es totalmente un concepto cristiano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que han estado haciendo los cristianos toda su vida. Desde el principio del cristianismo fue lo que hicieron. Cambiaron toda la Torah, cancelaron ciertas cosas, y esto es algo que sigue hasta ahora en día. Entonces ahora ves todo tipo de personas cristianos que tratan de tomar la Torah y lo usan a su beneficio. ¿Ok? Cambian las palabras por aquí y otras cosas por allá. Dice en realidad dicen Rab, un judío tiene que ser extremadamente cuidadoso con cada palabra que salga de su boca, especialmente cuando está hablando de la Torah. No puede decir, esto es de oraita, pero ¿qué pasa si es rabínico? O no puede decir, esto nada más es rabínico. Y tú te la pasas diciendo a todos tus amigos que algo es rabínico, cuando en realidad era de oraita, y ahora ellos quebrantaron algo porque en su mente dijeron, bueno, está permitido en esta situación quebrar esto rabínico, ahora ya los casaste a transgredir un mandamiento de oraita. Entonces no puede ser este tipo de cosas. Esto es lo que vamos a ver en la parasha que acabamos de pasar con lo de Adán, donde... That's what we're gonna do. We're gonna do that right now. Sorry. Okay, so now the Midrash brings in many times a story to explain to us either seeming contradictions, obvious holes. That's part of the job of Midrash. It's also sometimes just the stepping stone to get to issues from the Zohar. But okay, here we have a Midrash on last week's Parsha. So Hashem said to Adam not to eat from the tree of knowledge of good and evil, or they would die on the day. Okay. Now, a day of Hashem, as the Midrash also explains. Hashem is not bound by time, but it says in these languages, it means 1,000 years. Okay. By the way, Adam lived 930 years. Okay. Where did the other 70 years go? Another Midrash says he understood as a prophet the necessity of King David having the same neshama, so he said, give that 70 years to King David because it's necessary then. King David was the Gilgal of Adam HaRishon. Okay, fine. So now, but Hashem said, don't eat on it or you will die that day. Then we see that the snake, the serpent, it's not really a snake, says to Hava at a certain point, we don't even know what happened, says, it shows her that, see, that the fruit is good and you won't, you're not going to die from it. Because, what did she say? She said to the serpent, when he started to say, eat from this thing, said, we're not allowed to eat it or touch it, or we will die.
So what did the serpent do? Now, all the reasons behind it, the Midrash is very long and has a lot of deeper meanings, okay? But let's just deal with this one issue of Baal Tosif and Baal Tibra, okay? So this serpent pushed her. She ended up falling on the tree. And then he said, "Did you die?" Hello, 1,000 years hasn't passed. And but the point was, he said, "See, just like you didn't die by touching it, now go and eat it." Okay, now 1 second. How did this happen? Adam Arishon knew his wife, and he knew that she was very touchy. She touched everything. Whatever she said, there's some women like this who have this thing, they touch everything. Okay, it's not necessarily a guy type thing, just like there are guy idiosyncrasies and stuff like that. But one thing is there's a lot of women who touch everything. Can you keep your hands off? Okay. And he saw what was going on. She wasn't given the commandment. He was given the commandment. Hashem spoke to him. Now she's a new person out there. And he said the mitzvah over. He said, Hashem said, don't eat or touch from the tree. He didn't say it was a chumrah. He didn't say it was a gezerah. He said, because of, you maybe not being careful, so you shouldn't touch it either. He said, God said. Really? He didn't. Oh. So Adam Arishon was over Baal Tosif. He said, he added words. Now, because of that, had she known that this was some type of a chumrah of his or some gezerah, so if the serpent banged her against the tree and nothing happens, she would have been like, "Shut up." Okay, but when she sees, oh, maybe the whole thing's a lie, so I'll eat from it. You understanding what the Midrash is explaining to us? You have to be careful with your words. You can't say something's a derabanan when it's a deraisa. That's lo tigra. You're taking words away from Torah. You can't say something's a deraisa when it's a derabanan, because you're Baal Tosif. You're adding words to Torah. You have to know what you're talking about, whether something's a chumrah, a kula, a derabanan, a deraisa, a halacha medivray sofrim, or halacha l'moshe misinai, which they get. In other words, everything that we've been doing. I didn't do this introduction to halacha, which we're about ready to finish. I didn't do this to waste everybody's time. This is the main thing here. Al tosif lo tigra. You have to be careful with what you say. You have to know what's the level of the mitzvah you're doing. Bueno, entonces el Ram nos explica en el Midrash, el punto del Midrash es encontrar lo que dice en la Torah y explicarlo, encontrar dónde están ciertas cosas que necesitan explicaciones en la Torah, y esto es un ejemplo de ellas. Y en la parasha de Bereshit, cuando vemos la historia en Adam y Java, donde comen de esta fruta, eh, ¿qué pasa exactamente? Hashem le dice a Adam, no comas de esta fruta o te vas a morir en el día que la comas. Ahora, hay que explicar también qué pasó, porque comió la fruta, ¿ok? Y no se murió Adam, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el día que la comas, el día para Hashem, explica aquí en Midrash que son 1000 años. Es 1000 años un día para Hashem. Entonces, ¿cuándo se murió Adán? Adán se murió cuando tenía 930 años. ¿Por qué? Porque proféticamente él vio que existía ese Neshama de David Amelech, ¿ok? Donde iba a morir, no iba a llegar a la vida o iba a morir prontamente. Entonces él le dio 70 de sus años a David Amelech y David Amelech vivió 70 años. Y entendemos aquí que David Amelech es la reencarnación de Adam Arishon. Entonces, Adam sí murió ese día, murió en sus 1000 años que tenía prognosticados si comía sobre de esta fruta. Entonces, ¿qué fue lo que le dice? Lo que pasa con la historia, sabemos, la historia la conocemos muy bien, ¿verdad? Donde la serpiente llega a Java y le dice que coma de esta fruta.
Y dice Java, no, es que no puedo comer y tampoco puedo tomar, no puedo ni tocar el árbol o me voy a morir. Y dice la serpiente, dice, ah, si a poco te vas a morir, y dice, la empuja. ¿Y qué pasa? Ella toca el árbol y ve que no pasa nada. Y dice, así como no te moriste cuando la tocaste, tampoco te vas a morir cuando la comas. Y dijo, bueno, quizás sí sea cierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Ya se la comió, convence a Adam que se la coma, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, Adam, dice el Midrash, él le explicó a su esposa, Java, él conocía a Java y dice, a Java le gusta tocar todo tipo de cosas. Y dice, vemos como que algunas mujeres son así, todo quieren estar tocando, los hombres no son tan de esa manera, pero dice Adam, para querer protegerlos, dice, le voy a decir a Java que Hashem me dijo que ni tocamos, ni toquemos ni nos acerquemos a este árbol para protegernos, ¿ok? Pero le He said, dijo, "Oh, if she touched it, she's gonna eat it." sí, dice, si lo llega a tocar, se la va a comer. Entonces una cosa va a llegar a otra. Entonces mejor le digo que ni la toque. Pero ¿qué fue el error de Adam? No dijo, mira, no dijo, Hashem me dijo que no la comiéramos, pero mejor hay que protegernos y no la toquemos. No dijo, Hashem dijo que no la toques o te vas a morir. Entonces ahí ahí Adam, él transgredió esto de, de Lotosif. Él agregó a la Torah, agregó a lo que dijo Hashem. Y Hashem no dijo eso, no dijo no la toques o te vas a morir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ella toca esto y se come la fruta. ¿Por qué? Porque estuvimos aquí agregando la Torah. Entonces, lo que queremos aprender de aquí, ¿ok? Es que todo lo que hemos estado hablando, dice el Rab, tienes que saber exactamente lo que dice en la Torah. Tienes que saber la halajá, tienes que saber si algo es de oraita o es de rabanán. ¿Qué tipo de rabanán es? ¿Es halajá le Moshe le Sinai? Puede ser que algo es una halajá midibere sofrim. Tienes que saber exactamente con qué estás lidiando en ese ejemplo, porque todo está apuntando. Dice el Rab, no nada más acabamos de pasar toda esta semana hablando de estas cosas simplemente porque yo quiero hacer la clase larga. Ok, no, es porque apunta a estas prohibiciones de no agregar ni quitar de la Torah. Entonces, tenemos que estar tan cuidadosos, un judío tiene que ser tan cuidadoso en cada cosa que hace, en cada cosa que habla, ok, y tiene que saber de lo que está hablando. No puede estar hablando, agregando cosas así como hacen los cristianos. Ah, es que yo no sabía y me puse a inventar cosas. No, tienes que saber, si no sabes, pregunta. Si no preguntas, lo checas en internet o abre un libro y ve cómo está la halaja. Haz una pregunta rabínica hacia alguien, ¿ok? No nada más estás así tú lidiando de cualquier forma con el conocimiento mínimo que tienes. Tienes que saber exactamente dónde está la halaja, especialmente cuando quieres enseñar a otras personas. Especialmente cuando otras personas están viendo a ti como ejemplo, simplemente hay muchas veces que ves otras cosas o hay gente que viene a tu casa y puede ser que algo no sepan ellos. Y ellos te van a ver hacer algo de una cierta manera y van a decir, bueno, así se hace, ¿no? Puede ser que no se hace así y ahora tú estás influenciando a otras personas a que transgredan o estás hablando de cosas que no sabes de lo que significan. Entonces es muy importante este tipo de cosas. Es por eso que todo apunta hacia estas prohibiciones. Okay. Maybe we're gonna finish the introduction to halacha tomorrow. Most is the day after. Okay, I think we might finish it tomorrow. We just finished up to and including question 57. We only have 3 more questions left. Okay, please, get your, get yourself up to date because your tests are going to be required to be entered into Moshe, very soon after we finish the class. Okay, and then we're gonna be moving on. So, one thing I'd like to say, guys, I get up at 3:15 in the morning to prepare for this class so that I'm answering previous questions from previous classes and putting things in for this class and fixing notes. And okay, did you ever see me late? We started this class with 33 people. We got up at one point to 77. Slowly, slowly, slowly. I know there's some people who have a reason and then they go back and make it up. Okay, but if you don't make these things up, how are you going to function as a team?
to not know, this is not just on the expression, it goes with Kashrus and Shabbos and everything. You're going to know something about Judaism, bifurcated, half information. Is that what you really want to do? Think about it, guys. And, you know, seriously, I'm never late. Why am I never late? Because take it seriously. Take care. Good night. Bueno, dice Rab, puede ser que mañana, puede ser que acaben con esta introducción a Halajá. Dice el Rab, van a ver. Pero dice el Rab, ya acabamos con este ejemplo, dice el Rab, vamos, creo que estamos en la pregunta 57 o algo así, pero dice el Rab, prepárense porque van a tener que entregar sus exámenes próximamente, no sé cuándo exacto, ahí se comunican con Moshe, pero dice el Rab, quiere recalcar algo, dice el Rab se despierta a las 3:30 de la mañana para estar a esa clase en punto, ¿ok? Cuando nos metemos con otros, que son, no sé, 8:30 para algunos. Dice, no es aceptable. Cuando empezamos la clase había 31 personas y después poco a poco subimos a 77, ahora son 71, etcétera. Dice, él entiende que algunas personas se tienen que ir, hay situaciones especiales, puede ser que algunas personas se van a subir después y van a ver la clase que ya esté grabada, pero no es aceptable llegar tarde. Dice el Rab, nunca él llega tarde. ¿Por qué? Porque lo toma en serio. Él toma esta clase en serio. Ustedes tienen que tomar la clase en serio. No es que si vas a llegar tarde o te vas a ir temprano y ya no vas a ver la clase que está grabada y te perdiste cualquier cosa de la que estemos hablando, ok, ahora ya tienes, es como un queso manchego, tienes puros agujeros en tu conocimiento. ¿Qué tipo de judío vas a hacer con con ese conocimiento lleno de agujeros? No sabes hacer ciertas cosas, especialmente cuando estamos hablando de cosas importantes, cosas que tienes que hacer cada día, tienes que saber ciertas cosas todos los días. Hay personas que se van a pasar años y años y años haciendo las cosas mal. Hay muchas cosas que nadie va a saber que estás haciendo mal porque son en la privacidad de tu casa, donde jamás nadie va a ver cómo te despiertas en la mañana, cómo haces esto, cómo haces lo otro. Hay muchas veces que vas a la sinagoga, haces las cosas mal y mucha gente no te quiere faltar respeto y no te van a decir que lo estás haciendo mal. Entonces es importante llegar a tiempo, aprender todo el material y si no puedes llegar a tiempo de aprender el material, métete a la grabación y velo, ¿ok? Porque eso es un tema donde pues, estás lidiando con tu vida, con tu vida espiritual, que es la más importante. Entonces, el rap, lleguen a tiempo, graben, vean la grabación de la clase, si tienen que ver la grabación de la clase, repasen el material. Es importante que conozcan todo el material. No tienen que ser expertos. Vas a acabar esta clase y vas a tener dudas, y vas a tener dudas donde tienes que preguntarle a un rabino y esto y lo otro. Nadie va a salir de esta clase como expertos sabiendo todo, pero tienes que saber todos los temas. Tienes que saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Tienes que saber cuando hay una pregunta. Si no sabes ni que hay una pregunta, ¿cómo vas a hacer la pregunta? Bueno, se acaba el clase por hoy. Que tengan buenas noches.